Continuando entonces con el tema de las variaciones dentro de una serie cronológica, entonces vamos a ver algunos ejemplos y analizar la situación de cada uno, ¿verdad? Por ejemplo, dice, ocurre un incendio en una fábrica que retrasa la producción por 3 semanas. También tenemos una etapa de prosperidad que puede ocurrir dentro de una sociedad, ¿verdad? Dentro de una ciudad. Y el número de centímetros cúbicos de lluvia que cayó dentro de un lapso de 5 años. Entonces, en el primer punto que habla del incendio en la fábrica, estamos hablando de una variación irregular. Entonces, ocurre ocurre porque de repente es un accidente, ¿verdad? Entonces no es algo que va a ocurrir de forma regular, sino que es un imprevisto que de repente surge y entonces por eso es una variación irregular. Obviamente ¿qué es lo que va a ocurrir con la empresa? Sus ventas de repente van a disminuir en ese periodo que hubo el incendio, ¿verdad? Entonces estuvo inactivo por un periodo de tiempo, puede ser 6 meses, un año o más. Entonces va a haber una caída brusca del índice de ventas durante ese periodo. Entonces eso viene a ser una variación irregular. Recuerden que esas variaciones siempre ocurren a través de un accidente, puede ser una inundación, un incendio, algo que ocurrió de repente y que no es que va a ocurrir siempre, son imprevistos. Puede ser que en un determinado lapso de tiempo de un año no pase nada, entonces no tenemos ninguna variación irregular. O puede ser que pasen más de una sola cosa, entonces ahí sí tenemos varias variaciones o situaciones irregulares. Luego tenemos el otro ejemplo que decía que es una etapa de prosperidad. Eso viene a ser una variación cíclica. Entonces es un periodo que va a ser, no va a ser muy corto, pero que sí va a ser de largo plazo, y entonces ya es una variación cíclica. Al inicio, ¿verdad? Entonces en su primera etapa tiene un crecimiento muy acelerado, estamos en una etapa muy buena, entonces todo el mundo está con, tiene mucha actividad comercial, hay mucho dinero que está circulando, como ejemplo les estoy dando esto, entonces hay mucho movimiento de, del dinero en sí, la economía está muy movimentada, entonces eso sería una etapa de prosperidad. Entonces todas las ventas de la mayoría de los productos está en auge, ¿verdad? Por eso dice tiene un crecimiento muy acelerado y luego de repente va cayendo, ¿verdad? Entonces llega en el boom, que sería lo máximo, y luego a partir de ahí va disminuyendo hasta llegar al mínimo nuevamente, y por A o B motivo luego de un cierto periodo de tiempo empieza a subir nuevamente, ¿verdad? Entonces la tendencia. Entonces esa sería una variación cíclica. Y en el siguiente ejemplo del número de centímetros cúbicos de lluvia, entonces eso corresponde a una variación estacional. Es por un periodo de tiempo nada más y es de corto plazo. Ahora, por ejemplo, estamos en un periodo de sequía, ¿verdad? Entonces no tenemos tanta cantidad de lluvias caídas, pero eso no significa que va a ser así por mucho tiempo, ¿verdad? Entonces va a empezar donde va a venir la época de las lluvias y vamos a empezar a tener más cantidad, ¿verdad?, de lluvias caídas. También podemos decir, acá otro ejemplo que les coloqué, dice las ventas de una heladería, ¿verdad? Tenemos bastantes picos acentuados en los meses de verano. ¿Por qué? Porque esa estación condiciona la distribución de las ventas. Obviamente cuando empieza a pasar el calor, entonces las ventas de la heladería van a empezar a disminuir, pero al año siguiente se va a repetir nuevamente, o sea, va a empezar otra vez, en el mismo periodo de tiempo va a empezar a repuntar otra vez las ventas. Entonces en ese caso es una variación estacional. Bueno, y ahora vamos a ver cómo se hace el análisis de la serie cronológica. La serie cronológica se realiza su análisis a través de dos modelos básicos y esa elección del modelo que vamos a utilizar viene dada, ¿verdad?, por un ajuste de datos que se hace y que depende de cada problema en particular. O sea, hay dos formas de hacerlo y elegir cuál es el modelo a seguir va a depender mucho de la situación que estamos viviendo. Entonces tenemos el modelo aditivo en el cual, ¿verdad?, todos los componentes son valores reales, ¿verdad?,
y se representa de esta forma. Y que viene a ser el análisis de la serie, entonces es igual a la tendencia, ¿verdad? Más las variaciones cíclicas, las fluctuaciones cíclicas, las variaciones irregulares y las estacionales. Y en el modelo multiplicativo la tendencia es real, pero los restantes componentes se expresan como un porcentaje nada más de la tendencia. De ahí, en vez de sumarse, se multiplican todos. Y acá tenemos, ¿verdad?, qué significa cada letra. Entonces la I es la variable estudiada, T es la tendencia, porque lo que hacemos es estudiar la tendencia de una variable determinada. T viene a ser la tendencia, S son las variaciones estacionales, C son las fluctuaciones cíclicas y vienen a ser los sucesos aleatorios o irregulares. Y ahora vamos a ver cómo se hace la estimación de la tendencia, ¿verdad? Entonces son ejemplos nada más que vamos a ir viendo para no complicarnos demasiado. En realidad la estimación de la tendencia se hace por varios métodos, pero dos son los más utilizados que vamos a ver. El método de las semimedias, ¿verdad?, que consiste en dividir los valores de la serie en dos grupos que tengan el mismo número de datos y hallar la media de cada uno. Acá hay que atender de que los dos grupos tienen que tener la misma cantidad de datos. Entonces, si la serie es impar, se va a repetir la serie, el valor que queda en el medio se va a repetir y va a formar parte de los dos grupos. Si la serie es par, eso no va a ocurrir. Entonces, hay que atender esa parte. Entonces dice, el índice de envíos de una empresa de maquinarias agrícolas al mercado desde el año 2010 hasta el 2016 se representa en la siguiente tabla y pide estimar la tendencia. Entonces acá, fíjense, tenemos los años desde el 2010 hasta el 2016, que viene a ser nuestra variable que está representando la unidad de tiempo. Y tenemos en unidades, ¿verdad? En el 2010 vendieron 105, en el 2011 vendieron 93 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Para hacer la estimación por semimedias, lo primero es dividir al grupo, ¿verdad?, a la serie en dos grupos. Fíjense que acá en total tenemos, ¿verdad?, tenemos 7 datos, ¿verdad? 7 años serían del 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Si voy a dividirlo en dos, me quedaría de un lado 4 y del otro lado 3. Pero como dice que tienen que ser iguales, entonces ¿qué ocurre? Este año que está en el medio, que viene a ser el 2013, va a ser parte del primer grupo y también va a ser parte del segundo grupo. Entonces voy a tener de esta forma. Para el primer grupo voy a tener los valores del año 2010, 2011, 2012 y 2013. Y para el segundo grupo voy a tener el 2013, 2014, 2015 y 2016. Entonces hago las semimedias, ¿verdad? Entonces voy a sumar 105 más 93 más 94 más 103 y divido por la cantidad, ¿verdad?, de años, que en este caso es 4. Y obtengo el valor que viene a ser 99. Y el otro lado voy a tener 103, 107, 95 y 92. Recuerden, aquí este se está repitiendo porque tenemos que tener la misma cantidad para los dos lados. Y entonces voy a tener aquí 99,25. ¿Qué son estos valores 99 y 99,25? Son puntos que me van a ayudar a hacer el gráfico de tendencia. Entonces fíjense, acá tenemos el gráfico de nuestros datos. Aquí abajo en el eje X están los años y en el eje Y, ¿verdad?, entonces tenemos las ventas, que son estos valores aquí. Entonces en el año 2010 se vendieron 105 unidades, entonces estoy aquí en el punto A que se ve acá. En el año 2011 se vendió 93, entonces estoy aquí en el 2012 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces al unir todos los puntos estamos formando nuestro gráfico, ¿verdad?, de la serie cronológica. Este viene a ser el gráfico de la serie cronológica. Luego, al hacer el método de las semimedias, lo que hicimos fueron hallar dos puntos más. Con el método de las semimedias solamente se calculan 2 puntos y nosotros necesitamos 2 puntos para poder hacer una recta, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el valor de la X o del año que debo colocar para estos valores? Lo que aquí calculamos serían los valores de la Y, ¿verdad? Entonces la X viene a ser el año, el primer año y el último. Entonces sería para el año 2010, entonces acá sería 99 aproximadamente.
y para el año 2016 sería 99,25. Y con estos dos puntos entonces unimos y ahí obtenemos una recta. Esta recta viene a ser la línea de tendencia, ¿verdad? Es lo que nos dice si nuestras ventas están aumentando o disminuyendo. Y fíjense que en este caso particular, ¿verdad? Para el periodo completo que va del 2010 al 2016, hay un pequeño incremento nada más, ¿verdad? Entonces sacamos un promedio de todas las ventas y en realidad hay un pequeño incremento del 99 al 99,25, pero la tendencia no es muy positiva. Lo que se está viendo es que hay un aumento, pero que es muy poco, ¿verdad? En cambio acá fíjense, el mayor aumento se dio en el año 2010 y luego fuimos al año 2014, donde tuvimos la mayor cantidad de ventas prácticamente, ¿verdad? 2010, 2013 y 2014. Y el resto nos mantuvimos por debajo de la línea de tendencia. Entonces, quiere decir que la tendencia es más para abajo que para arriba. Fíjense acá, tenemos 3 años nada más que estuvimos por encima de la línea de tendencia y estuvimos en 4 años estuvimos por debajo, bastante por debajo. Entonces ese sería el método de las semimedias, entonces para hacer el análisis. Este gráfico también pueden hacerlo en Excel, también se puede hacer, así como habíamos hecho el tema de la regresión y de la correlación. Entonces hacemos el gráfico, también se puede hacer en Excel. Y también se puede hacer el análisis allí de la tendencia.